Bienvenidos a este fascinante viaje por el análisis profundo de las Sagradas Escrituras, donde exploramos las historias legendarias y las hazañas memorables que han marcado la historia. Hoy nos sumergiremos en las extraordinarias gestas del rey David, un personaje cuyo legado resuena a lo largo de los tiempos. Sin duda, uno de los episodios más impactantes es su confrontación con Goliat, el imponente gigante filisteo, una batalla que no solo transformó la vida del joven pastor destinado a reinar, sino que también redefinió el futuro de Israel como una nación que emergió victoriosa frente a sus adversarios. Lo que muchos desconocen es que esta narración, tan conocida y contada, es apenas la punta del iceberg. La leyenda nos revela que David no se limitó a enfrentar a Goliat. El valiente guerrero se encontró con otros colosos, guerreros de una estirpe ancestral y misteriosa, descendientes de los Nepilim. Entre estos titanes se encontraba, sorprendentemente, el hermano de Goliat, una figura que aportó aún más dramatismo y complejidad a su travesía. En este relato, profundizaremos en los detalles y matices de cada encuentro, analizando no solo la fuerza bruta y el coraje físico, sino también el poder transformador de la fe y la determinación. Descubriremos cómo estos enfrentamientos no solo forjaron el carácter de David, sino que también sentaron las bases de la identidad y el espíritu indomable de un pueblo en búsqueda de su destino. Además, examinaremos el contexto histórico y simbólico de estas batallas, entendiendo cómo cada desafío y cada victoria se entrelazan en una narrativa que sigue inspirando a lo largo de los siglos, motivándonos a enfrentar nuestros propios gigantes internos con valentía y convicción. Prepárate para descubrir a una criatura descomunal, casi letal para David, un ser tan imponente que estuvo a un paso de poner fin a su existencia. ¿Por qué crees que tantos detalles fueron cuidadosamente omitidos en la mayoría de las narrativas tradicionales? ¿Qué nos puede estar revelando esta historia sobre la presencia de gigantes en épocas antiguas? La verdad es que hay una complejidad oculta detrás de esta narración que supera con creces lo que se nos enseñó en clase. A lo largo de este recorrido, exploraremos con detenimiento cada pista y matiz que rodea a estos seres extraordinarios. Analizaremos el porqué de la omisión de ciertos episodios cruciales en los relatos convencionales y cómo estos vacíos en la historia nos invitan a cuestionar y reexaminar lo que realmente sabemos sobre esos tiempos remotos. Sumérgete conmigo en un análisis profundo, donde desentrañaremos conexiones insospechadas y descubriremos testimonios que desafían las creencias establecidas sobre la existencia de gigantes y la influencia que tuvieron en el devenir de la humanidad. Si sientes curiosidad por desvelar esta verdad oculta y ampliar tu comprensión de los eventos bíblicos y la historia milenaria, acompáñame en este video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, porque lo que estamos a punto de revelar podría transformar por completo tu perspectiva sobre los relatos sagrados y el legado de nuestra existencia. La venganza del hermano de Goliat. Esta es la historia que muchos pasaron por alto. Entre los múltiples momentos que definieron la vida de David, su ascenso al poder es sin duda uno de los episodios más sorprendentes. Proveniente de orígenes modestos, David era apenas un joven pastor de la tribu de Judá, hijo de Isaí y heredero directo de una dinastía real. Contra todo pronóstico, fue escogido por la divinidad para liderar Israel, sucediendo a Saúl, cuyo mandato se vio truncado por su rebeldía y la pérdida del favor celestial. Pero David no se limitó a la vida pastoral. Su habilidad musical y su don para la poesía se plasmaron en composiciones que hoy resuenan en los salmos, dejando una huella imborrable en la tradición. Su destino trascendía la mera expresión artística. Se transformó en un líder emblemático, reconocido no solo por su reinado, sino por encarnar un espíritu noble que reflejaba el corazón de lo divino. Su camino estuvo lleno de desafíos, enfrentamientos y triunfos que reconfiguraron la historia del pueblo israelita, marcando cada paso de su recorrido con episodios de valentía y fe inquebrantable. Entre todas las contiendas que enfrentó, ninguna fue tan simbólica y determinante como aquella en la que se plantó frente al gigante Goliat. En aquel entonces, siendo apenas un adolescente sin entrenamiento militar formal, David se atrevió a desafiar a un guerrero temido por todos, demostrando que la convicción y el valor pueden derribar incluso a los adversarios más imponentes. Este enfrentamiento no solo alteró el curso de su propia existencia, sino que también reescribió el destino de una nación, revelando que las verdaderas victorias nacen de la fe, la determinación y la capacidad de enfrentar lo imposible con coraje. Este ser colosal, que sembró el terror en las filas del ejército israelita, logró abatir al temido Goliat utilizando únicamente una honda y 5 piedras, demostrando de manera contundente que la fe inquebrantable y el coraje pueden superar cualquier barrera.
Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿quién fue realmente Goliat? Este gigante, cuyo solo aspecto causaba pánico entre los israelitas, se caracterizaba por su asombrosa altura, una fuerza casi sobrehumana y habilidades en el combate que lo convertían en un adversario prácticamente invencible. Pero su enigmática figura iba mucho más allá de su brutal capacidad de lucha. Goliat formaba parte de una antigua y misteriosa estirpe, los Rephim, una raza de gigantes que aparece en las escrituras sagradas y en diversos relatos históricos. Este linaje no solo alimentó leyendas, sino que también dejó una huella indeleble en la tradición y el imaginario colectivo de la época. Lo que pocos conocen es que Goliat no estaba solo. Él era solo uno de una extensa familia de gigantes que compartían rasgos y habilidades extraordinarias. Entre ellos se encontraban hermanos y parientes que, al igual que él, desafiaban las convenciones de la humanidad con su presencia imponente y su destreza en la batalla. Estos colosos habitaban una era donde lo inexplicable se mezclaba con lo mítico, y sus historias se entrelazaban con eventos que marcaron el destino de naciones enteras. A medida que profundizamos en esta narrativa, descubriremos cómo la existencia de estos gigantes pudo haber influido no solo en los conflictos y batallas de la época, sino también en la conformación de creencias y tradiciones culturales que aún perduran. Analizaremos la forma en que estos seres, tan enigmáticos como formidables, se integraron en un contexto histórico cargado de simbolismo y desafíos, revelando un legado que invita a repensar el origen y la evolución de la humanidad en tiempos ancestrales. Desde tiempos inmemoriales, remontándose a la era de Moisés e incluso a la época de Abraham, los Rephim han sido reconocidos por su presencia imponente y su influencia decisiva en las batallas libradas en la Tierra Prometida. Estos gigantes, envueltos en leyendas, dejaban una huella imborrable en el campo de batalla, alterando el destino de las naciones y marcando hitos históricos. La victoria de David sobre Goliat, por ejemplo, trascendió lo meramente personal y se erigió en un punto de inflexión en la lucha entre los israelitas y estas enigmáticas criaturas, transformando para siempre el curso de la historia. El origen de estos seres colosales siempre ha sido motivo de asombro y especulación. Diversos estudiosos de las escrituras coinciden en que estos gigantes probablemente surgieron tras el diluvio, producto de una unión prohibida que desafió los límites establecidos por la naturaleza. Esta fusión, considerada como un acto transgresor, dio origen a una descendencia con cualidades extraordinarias, una estatura descomunal, una fuerza sobrehumana y una presencia que parecía desafiar la realidad misma. Además, este fenómeno no solo reconfiguró las batallas y la política de la época, sino que también dejó una marca profunda en el imaginario colectivo y en las tradiciones culturales de la humanidad. La existencia de estos gigantes invita a una reflexión más profunda sobre los orígenes y la evolución de las civilizaciones antiguas, así como sobre las narrativas sagradas que han sido transmitidas de generación en generación. A medida que exploramos estos relatos, descubrimos un mosaico de creencias y misterios que continúan inspirando a quienes buscan entender el verdadero legado de nuestros antepasados. Entre ángeles caídos y mujeres mortales, surgió un relato que desafía la imaginación. Seres celestiales, conocidos como los Bay Elohim, descendieron a la tierra para tomar a las hijas de los hombres, dando origen a una descendencia híbrida de criaturas asombrosas. Estos gigantes, cuyas presencias imponentes sembraban miedo y ejercían una influencia dominante en los territorios, dejaron una huella imborrable en la historia. El vocablo Rame posee en hebreo y fenicio una carga oscura, traduciéndose en conceptos como espíritus de los muertos o ancestros, lo cual apunta a una conexión profunda con entidades antiguas que, tras perecer en el diluvio, reaparecieron de manera enigmática en el mundo postdiluviano. Esta narrativa no solo alude a un origen prohibido y misterioso, sino que también abre la puerta a una era en la que lo divino y lo humano se entrelazaron para forjar seres con características sobrehumanas. Diversas interpretaciones de textos sagrados sugieren que estos híbridos fueron el reflejo de una transgresión cósmica, donde la fusión entre lo celestial y lo terrenal provocó un cambio radical en la estructura misma de la existencia. Además, se especula que estas criaturas pudieron haber influenciado mitologías y culturas en diversas regiones, convirtiéndose en símbolos de un pasado turbulento y lleno de enigmas que, aún hoy, desafían nuestra comprensión de la historia y de la evolución de la humanidad. Estos gigantes no se limitaban a ser meros combatientes brutales, también contaban con un saber avanzado y habilidades sobrenaturales que desafiaban la comprensión humana, lo que fortalece la idea de que sus orígenes iban mucho más allá de una simple descendencia terrenal. La Biblia subraya que Goliat no fue un caso aislado,
Su existencia se inscribe en una tradición de seres colosales que combinaban destreza marcial con conocimientos y poderes que rozaban lo divino. Esta fusión de fuerza física, inteligencia superior y facultades extraordinarias nos invita a replantear los límites entre lo humano y lo místico, sugiriendo que la línea que separa a los hombres de estos titanes se funde en una amalgama de lo prohibido y lo sagrado, abriendo así un intrigante debate sobre la verdadera naturaleza de su origen y el impacto que tuvieron en la historia y la mitología de la humanidad. Formando parte de una extensa estirpe, estos gigantes no actuaban de forma aislada, pues contaban con hermanos que compartían un origen igualmente sombrío. Tras la muerte de uno de ellos a manos de David, sus parientes juraron vengarse del joven monarca de Israel. En uno de los numerosos enfrentamientos entre israelitas y filisteos, uno de estos colosos intentó saldar esa cuenta, poniendo en riesgo la vida de David de manera alarmante, una situación que solo se vio contrarrestada gracias a la intervención oportuna de sus guerreros leales. Cabe resaltar que estos seres titánicos no se limitaban a desempeñarse como simples mercenarios al servicio de los filisteos. Su presencia en el campo de batalla desvelaba una realidad mucho más compleja y profunda, pues mantenían alianzas estratégicas con ciertos pueblos de la época, como los hiens y los cananeos. Estos aliados no solo colaboraban en conflictos militares, sino que también aportaban conocimientos y tácticas que enriquecían las estrategias de combate, alterando el equilibrio de poder en la región. Esta intrincada red de relaciones evidencia que la influencia de estos gigantes iba más allá de su imponente fuerza física. Se trataba de una unión de poderío, inteligencia y conexiones políticas que marcó un antes y un después en la historia, dejando una huella indeleble en la configuración de las naciones y en la narrativa de los antiguos enfrentamientos. Aceptaron integrarlos en sus filas, pero al mismo tiempo los veneraban como deidades o seres superiores. En muchas culturas ancestrales, estas figuras imponentes eran objeto tanto de culto como de temor, consideradas semidioses o descendientes directos de entidades primordiales. Esto revelaba que los enfrentamientos entre Israel y aquellos pueblos iban mucho más allá de simples disputas territoriales, transformándose en auténticas batallas espirituales entre el pueblo elegido por Dios y fuerzas de orígenes enigmáticos, cuyas raíces se remontan a épocas anteriores al diluvio. Estos conflictos no se limitaban únicamente a choques militares, sino que representaban un choque de cosmovisiones y creencias profundas. La aceptación y reverencia hacia estos seres reflejaba la fusión entre lo místico y lo terrenal, haciendo que cada enfrentamiento se interpretara como una pugna entre el orden divino y lo desconocido. La integración de estos gigantes en los sistemas de creencias locales permitió perpetuar su legado, elevándolos al estatus de símbolos de un tiempo en que lo sobrenatural era parte intrínseca de la vida cotidiana. Además, la presencia de estos seres en el imaginario de la época señalaba un complejo entramado de influencias culturales y espirituales que definieron el destino de naciones enteras. La interacción entre estos gigantes y los pueblos que los aceptaban no solo alteró el curso de las batallas físicas, sino que también moldeó la identidad y los valores espirituales de las sociedades antiguas. De esta manera, cada conflicto adquiría una dimensión dual, la lucha por el control territorial y la defensa de un legado místico que desafiaba las fronteras entre lo divino y lo humano. Los relatos antiguos siguen cautivando a investigadores y arqueólogos que se empeñan en descubrir vestigios que confirmen la existencia de estos seres colosales en épocas remotas. Las escrituras nos revelan sin ambages que estos gigantes no solo habitaron el pasado, sino que tuvieron un rol fundamental en las luchas entre reinos y en el surgimiento de civilizaciones milenarias. Su influencia se extiende más allá de los textos sagrados, ya que diversas culturas han dejado evidencia de cómo su presencia alteró el equilibrio político y social de la región, generando conflictos que, en muchos casos, definieron el curso de la historia. Este eco del pasado continúa inspirando a estudiosos de múltiples disciplinas, quienes interpretan cada descubrimiento como una ventana a un universo lleno de misterio y asombro. La persistente fascinación por estos gigantes no solo alimenta debates académicos, sino que también enciende la imaginación popular, impulsando nuevas teorías y relatos que buscan explicar su legado en el mundo moderno. Su huella, que trasciende los límites del tiempo, sigue siendo un motor de inspiración y reflexión sobre los orígenes de nuestra propia civilización, recordándonos que la historia está repleta de enigmas que aún esperan ser descifrados. Los debates y enigmas que giran en torno a una era olvidada, en la que seres excepcionales vagaban por la Tierra, continúan despertando la curiosidad de muchos. Te invito a adentrarte en uno de los episodios más impactantes del recorrido de David,
un capítulo frecuentemente pasado por alto, pero que subraya tanto la magnitud de las batallas que libró como el legado persistente de aquellos gigantes que seguían amenazando a Israel. En el libro de 2 Samuel, específicamente en los capítulos 21 a 15 a 22, se relata una confrontación sumamente peligrosa protagonizada por uno de los descendientes de Goliat. Tras años de un reinado marcado por innumerables conflictos y guerras, un ya anciano David se vio nuevamente en pie de combate contra los filisteos, enfrentándose a desafíos que parecían superar incluso a sus previas gestas. Este episodio no solo ilustra el inquebrantable espíritu guerrero de David, sino que también revela cómo el legado de los gigantes, con sus orígenes enigmáticos y su imponente presencia, continuó dejando una huella profunda en la historia de Israel. Al sumergirte en este relato, descubrirás cómo las viejas rivalidades y alianzas, forjadas en épocas de intensa confrontación, configuraron el destino de un pueblo y, en definitiva, el curso de la historia en la región. Te invito a acompañarme en este viaje lleno de misterio, coraje y trascendencia, donde cada batalla y cada decisión abren una ventana hacia el pasado y nos muestran la complejidad de un tiempo en el que lo sobrenatural se entrelazaba con la realidad de los hombres. Sin embargo, en esta ocasión ocurrió algo distinto. El monarca se encontraba abrumado por el peso de la edad y los estragos de la guerra, cuando, en medio del fragor del combate, emergió en el campo de batalla un guerrero imponente llamado Isb Benob. Este combatiente no era un soldado común. Procedía de la misma estirpe ancestral de los Reim que Goliat, portando una lanza de bronce de aproximadamente 6 kilogramos y empuñando una espada recién forjada. Con la mirada fija en vengar la muerte de su hermano, vio en ese instante la oportunidad de acabar de una vez por todas con la vida del rey de Israel. David, agotado y en una situación de extrema vulnerabilidad, se encontraba al borde del abismo. Fue justamente en ese momento crucial cuando Abisai, hijo de Zeroa y sobrino de David, intervino con una maniobra precisa que culminó con la caída de Isb Benob, salvando al rey de un destino fatal. Este acontecimiento dejó una marca imborrable en el espíritu de los soldados de David, quienes, con gran solemnidad, prometieron jamás permitir que el monarca volviera a enfrentarse a la contienda. Para ellos, David era el faro luminoso de Israel, y su pérdida habría significado la oscuridad de una nación entera. Además, este episodio no solo enfatiza la vulnerabilidad y el coraje de un líder en sus últimos años, sino también la lealtad inquebrantable de aquellos que lo rodeaban, quienes estaban dispuestos a sacrificarlo todo para preservar la esperanza y la estabilidad del reino. La escena se convierte así en un testimonio del delicado equilibrio entre poder y fragilidad, y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la unión y el valor pueden revertir el curso del destino. Inigualable en su esencia, la amenaza de los gigantes persistía con fuerza, aun cuando parecía que el peligro se había atenuado. No pasó mucho tiempo antes de que estallara un nuevo conflicto con los filisteos, en el cual se cobró la vida de otro de estos imponentes seres. Poco después, en el fragor del combate en Gob, Elhanan, hijo de Jarorim, se destacó al derrotar a un guerrero formidable identificado como Goliat el Gitita, reafirmando la constante pugna entre las fuerzas de Israel y estos colosos. Sin embargo, la sucesión de desafíos no concluyó allí. En otra contienda crucial librada en Gat, un combatiente de estatura descomunal y rasgos sorprendentes, con 6 dedos en cada mano y en cada pie, se atrevió a enfrentar al ejército israelita. Este adversario singular puso a prueba la fortaleza y la estrategia de la nación, pero fue finalmente abatido por Jonatán, hijo de Chema y hermano de David, demostrando que incluso las amenazas más extraordinarias podían ser vencidas. Estos 4 gigantes, oriundos de Gat y emblemáticos de una era donde lo sobrenatural se entrelazaba con la historia, sucumbieron ante la destreza y el valor de David y sus leales servidores, tal como se relata en 2 Samuel 21 a 22. Así, se evidencia que la presencia de estos seres colosales se mantuvo como un peligro latente durante un tiempo considerable, pero uno tras otro fueron derrotados, reafirmando la protección y el poder del Dios de Israel. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo, en medio de desafíos aparentemente insuperables, la fe, la unidad y la determinación pueden prevalecer, marcando un antes y un después en la historia de una nación que se alzó como baluarte de la esperanza. Estos hechos demuestran que la victoria no dependió de la mera fuerza física de los gigantes, sino de la fe inquebrantable y el valor de aquellos que confiaron en el Dios de Israel. Lo sorprendente es que Goliat no fue un caso aislado dentro de su linaje. Sus hermanos continuaron desafiando a Israel incluso tras su muerte, manteniendo viva la amenaza de estos seres colosales.
La aparición recurrente de estos gigantes en los relatos bíblicos sugiere que representaban un peligro persistente, y sus enfrentamientos con el pueblo de Dios esconden misterios que aún hoy permanecen en gran parte inexplorados. Pocos conocen la verdadera historia de estos titanes de la antigüedad, y aún hay mucho por descubrir acerca de los 5 hermanos de Goliat, su vínculo con la estirpe de los Reim y el verdadero significado de este linaje en tiempos ancestrales. ¿Quiénes fueron exactamente estos gigantes? ¿Cuál es su origen y cómo lograron perpetuarse a lo largo de las eras? Si deseas profundizar en la identidad de cada uno de ellos y desentrañar los enigmas que rodean su surgimiento, mantente atento. Muy pronto traeré un análisis detallado de este capítulo casi olvidado de nuestra historia. El linaje y sus enfrentamientos contra Israel son parte de una historia que, casi olvidada en el imaginario popular, esconde uno de los episodios más intensos en la vida de David. Estoy convencido de que te dejará asombrado descubrir que esta narrativa, relegada en gran medida a las sombras de la memoria colectiva, revela momentos de drama y valentía insuperables. Muchos conocen la hazaña legendaria en la que un joven pastor, armado únicamente con una honda y 5 piedras perfectamente pulidas, derribó a Goliat, el imponente gigante filisteo que se atrevió a desafiar al ejército de Israel. Sin embargo, pocos son conscientes de que, años más tarde, cuando David ya reinaba, se vio obligado a enfrentar a otro coloso, un guerrero tan formidable como Goliat, cuya única misión era vengar la muerte de su hermano. Este segundo desafío no solo puso a prueba la destreza y la fe del rey, sino que también amplió el legado de confrontaciones épicas que marcaron la historia de Israel. Prepárate para adentrarte en esta fascinante travesía por uno de los capítulos menos conocidos, pero igualmente impactantes, de la vida de David y de la lucha contra estos seres colosales. Su nombre era Isb-Benob. Al igual que Goliat, procedía del linaje de los Reim, un pueblo de gigantes cuya existencia se remonta a épocas ancestrales y que, de alguna manera, logró sobrevivir al diluvio. Los filisteos, conscientes del poderío que estos seres imponentes representaban, no solo los contrataban como mercenarios, sino que también los veneraban como deidades, dada su estatura colosal y fuerza sobrehumana. Sin embargo, Isb-Benob no era simplemente un guerrero al servicio de los filisteos, su combate tenía un matiz muy personal. El deseo de venganza contra David ardía intensamente en su interior, impulsado por el dolor de perder a su hermano y la determinación de restaurar el honor de su linaje. Su misión no se limitaba a cumplir órdenes, sino que se convirtió en una cruzada personal para eliminar al rey israelita de una vez por todas. En este contexto de rivalidades ancestrales y emociones intensas, Isb-Benob emergió en el campo de batalla con una determinación inquebrantable, listo para desafiar cualquier obstáculo. Cada movimiento suyo reflejaba la pesada carga de un legado milenario, en el que la sed de revancha se entrelazaba con la responsabilidad de mantener viva la memoria de los gigantes que habían marcado la historia. Su aparición no solo representó un reto físico, sino también un choque de voluntades y destinos, en el que el peso de la historia se enfrentaba a la fe y el coraje del pueblo de Dios. El hombre que se atrevió a desafiar a su propia estirpe y a mancillar el honor de los gigantes al ser artífice de la muerte de Goliat. Este enfrentamiento se desarrolló en medio de una batalla encarnizada entre Israel y los filisteos. Para ese momento, David ya no era el joven intrépido de antaño. Los largos años de combate habían dejado huellas profundas en su cuerpo y alma, y la fatiga del día lo volvió especialmente vulnerable. El rey de Israel, abatido por el peso de la edad y las innumerables batallas, se hallaba al borde del peligro real de perder la vida. En ese instante crucial, Isb-Benob hizo gala de su temeraria determinación. Con paso firme, avanzó en el fragor del combate, portando una imponente arma, una lanza masiva con punta de bronce, que pesaba alrededor de 6 kilogramos y tenía la capacidad de atravesar cualquier armadura con una sorprendente facilidad. Su determinación no era solo la de un soldado contratado, sino la de alguien que buscaba restaurar el honor de su linaje, dispuesto a enfrentarse a todo obstáculo sin temor. Este acto, cargado de simbolismo y venganza, marcó un giro dramático en el desarrollo de la contienda, subrayando que, en aquel campo de batalla, la fuerza bruta se entrelazaba con una voluntad implacable y una historia de rivalidades ancestrales. Además, empuñaba una espada recién forjada, diseñada para eliminar a cualquiera que osara interponerse en su camino. Este guerrero no era un adversario común. Isb-Benob se erguía con una estatura imponente, estimada entre 9 y 11,5 pies,
y su sola presencia era tan intimidante que hasta los soldados más valientes temblaban a su paso. David, con una determinación férrea, luchaba con un coraje admirable, pero el agotamiento estaba haciendo mella en David, y en el preciso instante en que parecía que toda esperanza se desvanecía, Abisai, hijo de Será, emergió con un acto de valentía que cambió el rumbo del combate. Con una rapidez impresionante, lanzó su ataque contra el gigante antes de que éste pudiera asestar el golpe mortal, acabando con su vida y rescatando al rey de una muerte inminente. Este episodio se convirtió en un punto de inflexión trascendental, pues los soldados de Israel comprendieron que su monarca ya no podía exponerse directamente a los peligros del campo de batalla. En un solemne juramento, se comprometieron a jamás permitir que David arriesgara su vida nuevamente, conscientes de que él representaba la luz y la esperanza de la nación. La pérdida del rey no solo significaría la desaparición de un líder, sino que dejaría un vacío irreparable en el espíritu y la identidad de Israel, alterando para siempre el destino de su pueblo. La historia de los gigantes no concluyó con Goliat, ya que los descendientes de esa estirpe continuaron desafiando a Israel. Sin embargo, la valentía y la fe inquebrantable del pueblo de Dios lograron que, uno a uno, estos formidables adversarios fueran derrotados. Estas batallas, a menudo relegadas al olvido, no solo evidencian el inmenso poder de los gigantes, sino también la fortaleza de un rey que, aun en sus momentos de mayor vulnerabilidad, inspiró a sus guerreros a luchar con determinación hasta el último aliento. Aquel enfrentamiento marcó un punto crucial en una serie de conflictos en los que los gigantes parecían renacer en cada ocasión. Los hermanos de Goliat volvieron a aparecer y otros descendientes de la estirpe de los Reim persistieron en desafiar a los israelitas, poniendo a prueba la fe y el temple del pueblo de Dios. Pero en ese fatídico día, uno de los últimos y más imponentes gigantes encontró su final, sellando así un capítulo decisivo en la lucha contra estas poderosas fuerzas y reafirmando el triunfo de la determinación y la fe sobre la brutalidad física. Con ello, se afianzó la certeza de que la era de los gigantes estaba llegando a su ocaso. Espero que hayas disfrutado este video, en el que te compartí un dato fascinante sobre la batalla protagonizada por el gigante Isb Benob, derribado por Abisai, sobrino de David e hijo de Saria. Este valiente guerrero acudió al auxilio del rey en un momento crítico, cuando David se encontraba al borde del peligro, y fue entonces cuando el pueblo, en un solemne juramento, prometió jamás arriesgar la vida de su monarca, pues lo consideraban la luz y el faro inquebrantable de Israel. Según algunos relatos, Abisai no se detuvo allí, llegando incluso a perseguir al gigante, lo que evidenció la determinación y el coraje que marcaron un antes y un después en la lucha contra esos seres imponentes que, durante tanto tiempo, desafiaron la existencia del pueblo de Dios. Si este contenido te inspiró y quieres seguir descubriendo más historias sorprendentes, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el video. Tu apoyo es fundamental para que juntos podamos seguir explorando estos misterios históricos. Gracias por acompañarme y que Dios te bendiga. Atacando a David, aprovechó la oportunidad con determinación para clavar su espada en la espalda del enemigo, acabando de manera definitiva con su vida. Que Dios te bendiga y hasta pronto.